Ronás, bem-vindo ao podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigada por teres aceito participar neste podcast. E a minha primeira questão que eu gostaria de discutir contigo é, desta vez, a resposta europeia à crise foi diferente. Bueno, en primer lugar, muy obrigado por la invitación. Un placer estar aquí contigo, Margarida. Muchas gracias. Y sin duda la respuesta europea ha sido muy distinta a la acontecida, a la que vivimos hace 10 años, después de la crisis financiera y fiscal de 2008-2010. Y sin duda hay razones de fondo que explican esta respuesta distinta de la Unión. Es verdad que la experiencia de la crisis previa y los efectos de las políticas de austeridad que generaron en buena parte del sur de Europa, yo creo que fueron una señal también de alarma para el conjunto del proyecto europeo. Es verdad que esta crisis es en el inicio sanitaria y que por lo tanto no había un comportamiento de política económica, podríamos decir, criticable en algunos países, sino que es un shock sanitario sobre el cual los gobiernos no podían actuar y que probablemente también ha ayudado a dar una respuesta distinta. Pero también desde el punto de vista político, estrictamente político, las mayorías en las instituciones comunitarias de ahora y las que había hace 10 años también son distintas. En Alemania, es cierto que Alemania sigue siendo la canciller, no sabemos hasta cuándo, bueno, sí sabemos hasta cuándo, pero no sabemos qué pasará después. Pero hace 10 años Merkel gobernaba con los liberales, y en esta crisis nos hemos encontrado con una gran coalición, con algunos problemas, pero que también ha ayudado la familia socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata Alemán y Scholz. Tudo com o ministro das Finanças social-democrata. Exacto. En Francia ya no está Sarkozy. Tenemos algunas diferencias o muchas diferencias con Macron, pero no es Sarkozy y tiene una agenda europeísta más activa. En Italia gobernaba la derecha hace 10 años y ahora estamos nosotros en un gobierno de coalición, Portugal, en España, pero el PP podríamos decir que hace 10 años gobernaba en torno a 2/3 de los países en la Unión. En el Parlamento la relación de fuerzas está más equilibrada entre los populares y los socialdemócratas, y también en la Comisión. Entonces, es verdad que ha habido también distintas opiniones dentro de la familia socialdemócrata o de la familia popular o de la familia liberal, pero bueno, como político, como diputado, ¿no?, deberíamos también reivindicar que la izquierda europea, que la familia socialdemócrata europea ha estado mucho más presente, ha tenido más capacidad de acción en coordinar o en construir los consensos para responder a esta crisis que el poder que teníamos hace 10 años, siendo en cualquier caso todavía pues, no mayoritarios, ¿no? Y claro, hace 10 años esa mayoría conservadora impulsó, ¿no?, todas las políticas de ajuste, de austeridad, de reducción de los déficits públicos de una manera acelerada, de liberalizaciones en mercados de trabajo, en Portugal, en España, en muchos privatizaciones. Y en esta ocasión estamos viendo cómo hemos logrado poner en pie o construir un instrumento de inversión europea, un instrumento de inversión colectiva que sirva para ayudar a la recuperación y que además también sirva para impulsar los cambios, podríamos decir, estratégicos de la economía europea, la digitalización, el cambio climático. Es un cambio sustancial, porque ese programa de inversión europeo se financia con nueva deuda comunitaria y en fin, tener deuda comunitaria, de alguna manera sorteando los tratados, también hay que decirlo, supone un salto trascendente en el diseño institucional de la Unión Europea, y además este fondo de inversión, el Next Generation, se une a un presupuesto que va a ayudar también, en el que tú has trabajado mucho y bien, y además se une al programa para ayudar a financiar los gastos de desempleo, el programa SURE, en fin, el programa del Banco Europeo de Inversiones para
ayudar en los avales y las garantías a las empresas, y por supuesto el Banco Central Europeo, que en esta ocasión ha respondido rápido Imediatamente, sim. y no como en la anterior crisis. Mas eu estou completamente de acordo contigo, que há de facto uma diferença política nas instituições europeias, nos governos dos países, o equilíbrio político é diferente, mas eu acho que também houve uma certa direita, centro-direita, como a senhora Merkel, que aprenderam com as consequências da crise. Ou seja, a receita para a crise em 2008, 2009 foi uma receita imediatista, como tu disseste, uma receita que acelerava a redução do déficit e teve exatamente o efeito contrário daquilo que se pretendia. Ou seja, em vez de pôr as economias a crescer, bloqueou o crescimento económico. E, portanto, o que nós queremos com este fundo de recuperação, o Next Generation EU, é exatamente o oposto. É pôr as economias a crescer, recuperar as economias, pôr as economias a crescer e, como tu disseste, fazer as transições que são necessárias, mantendo numa linha política que já era, digamos, as prioridades políticas da União Europeia. Sí, vamos, sin duda, la experiencia de los efectos de la crisis, ¿no?, de hace 10 años, la fragmentación política que derivó la respuesta, ¿no?, de la austeridad y de los ajustes, están sin duda en la mente de todos, ¿no? Y también, como decía antes, ha ayudado a que aquellos que impulsaron las políticas de austeridad que sufrimos en Portugal o en España, pues bueno, fuesen algo más conscientes de lo que fueron entonces, de que no podíamos hacer lo mismo, ¿no? Y también, quizá también la naturaleza, decía antes, sanitaria de la crisis, ¿no? No es una crisis económica que se pueda achacar a una gestión imprudente de algunos gobiernos, ¿no?, sino que es una crisis sanitaria donde las medidas para combatir el virus necesitan paralizar la economía, ¿no?, y reducir los movimientos. Y entonces, de alguna manera, en la parte económica es una crisis autoinfligida, podríamos decir, para evitar una crisis sanitaria todavía aún mayor que por supuesto, tendría repercusiones económicas y sociales todavía, ¿no?, peores de las que hemos vivido en estos meses. Yo creo que Merkel, pues bueno, ha entendido, ha sabido leer la situación en esta ocasión, pero creo que creo que la familia socialdemócrata debe reivindicarse y además gobiernos como el Antonio Costa en Portugal o Pedro Sánchez en España, que desde el primer momento entendieron que la respuesta tenía que ser comunitaria, tenía que ser europea, y yo creo que centraron, ¿no?, desde el inicio el foco de su actividad política en lograr que Europa diera una respuesta distinta. E, aliás, na própria reunião do Eurogrupo, que era presidido por Mário Centeno, Scholz e Le Maire, Scholz o ministro alemão, Le Maire o ministro francês, Scholz os socialistas tiveram aí uma liderança importante em se lançarem na criação deste fundo de recuperação. Não só decidiram imediatamente criar o SURE para apoiar as medidas que os Estados-membros estavam a desenvolver para apoiar o emprego, mas também o programa do Banco Europeu de Investimentos, e lançaram a ideia e criaram um consenso de criar este fundo de recuperação que finalmente os líderes políticos decidiram aprovar. Sí, no, y este Parlamento, ¿no? El Parlamento aprueba en el pleno de abril de 2020 una primera declaración pidiendo la creación de un fondo de inversión. Y después en mayo hay otra moción, otra declaración del Parlamento ya poniendo números, ¿no?, hablando de al menos 2 billones, que la gran parte del fondo se transfiriera a los estados mediante transferencias directas y no con créditos, y de alguna manera marcando también el camino a la Comisión, que en aquel momento estaba preparando la propuesta, que iba con retraso porque tenía que haberla presentado a principios de mayo y hasta finales
no la conocimos, conjunto con el nuevo marco financiero plurianual, y yo creo que el Parlamento, aún con las dificultades que hemos tenido todos, ¿no?, con los viajes, las cuarentenas, los PCRs, la presión del Parlamento sobre la Comisión para que hubiera una propuesta, una buena propuesta, y además después en la negociación, ¿no?, con el Consejo, para mejorar algunas de las cuestiones que en el Consejo Europeo pues no salieron tan bien como nos gustaría. Salió bien porque, ¿no?, el Consejo Europeo aprobó 5 días y 4 noites para llegar a un acuerdo. Pero como recuerdas, había algunos detalles que no nos habían gustado mucho, y seguimos trabajando para mejorarlo, y hay más financiación para programas, ¿no?, para Horizonte 2020, para Erasmus. Para o programa Saúde, para o programa Direitos e Valores, que era um programa em que muitos governos estavam a ceder à tentação de reduzir direitos e valores, alguns ainda numa situação complicada. No programa Cultura, na medida em que o setor da cultura foi um dos setores particularmente afetado por esta crise. Sim, eu também estou de acordo contigo, não é por sermos os dois deputados, mas acho que o Parlamento Europeu teve aqui um papel fundamental. Primeiro, pedindo a criação do Fundo de Recuperação, na base, como disseste, por transferências e não por empréstimos. E também pedir um aumento do orçamento no sentido de financiar os setores mais fragilizados. E também acho que foi muito importante a unidade do Parlamento. Ou seja, nós aqui, no interior do Parlamento Europeu, fizemos um esforço muito grande de construir essa unidade, mas penso que a unidade do Parlamento a pedir a criação do fundo, do Fundo de Recuperação, na base de Eurobonds, da Comissão Europeia ir aos mercados para criar um fundo em nome da União Europeia, em nome dos Estados-membros. Quando nós sabemos que, na crise de 2008, quando a Alemanha ia aos mercados, pagava taxas de juros de 0%, e Espanha, Portugal, estávamos a pagar taxas de juros à volta dos 5%, 7%. Portanto, esta resposta agora permite ter não só uma dimensão europeia, como criar condições para que as economias possam crescer. Ahora toca invertirlo bien, ¿no? Que los planes nacionales funcionen, que los gobiernos puedan gestionar el dinero que ya está empezando a llegar, porque también es un reto para las administraciones de los estados, ¿no? Yo puedo entender un funcionario en Lisboa o en Madrid o en Asturias que normalmente está gestionando fondos europeus, de repente, não? Casi duplicar os fundos. É um esforço muito grande. Eu acho que muitas vezes os cidadãos não se dão conta, mas é um esforço muito grande para as administrações em Madrid, em Lisboa. E ha sido todo rapidísimo, ¿no? Cuando, o sea, realmente para... La crisis ha sido muy, muy dura. Esperemos que ciertamente la crisis sanitaria quede atrás, alguna variante, siga habiendo incertidumbre, ¿no? Pero es verdad que en 18 meses Europa ha hecho algo que parecía imposible hace tan solo 17 meses, ¿no? Es decir, sim. Mas, Jonas, há uma outra dimensão. Ou seja, a União Europeia criou este fundo, os Estados-membros tiveram que fazer a despesa necessária para responder à crise sanitária, com apoio ou sem apoio da União Europeia, e tem agora o Next Generation EU, o Fundo de Recuperação. Mas isto, e a Comissão Europeia, ativou a chamada cláusula de escape. Ou seja, os Estados-membros não são obrigados a respeitar as regras do déficit e da dívida. A questão é a seguinte: a despesa que os Estados-membros estão a fazer vai gerar dívida. Como é que nós vamos lidar com esta dívida no futuro? As circunstâncias são diferentes. Hoje a situação não é a mesma que era em Maastricht, em que as taxas de juros eram muito mais elevadas. Mas como é que nós vamos lidar no futuro com esta dívida? Sí. Bueno, al final esta dívida de alguna manera son los eurobonos que habíamos pedido durante años, ¿no? Desde la izquierda.
permite que la recuperación se financie no a cargo de los gobiernos de cada uno de los países, porque como decías, unos gobiernos tienen que pagar tasas de euro más altas y otros más bajas, aquí somos todos iguales, pero claro, esa deuda hay que pagarla en el futuro, ¿no? Bueno, como bien sabes, Margarida, hay un acuerdo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión para crear una nueva cesta de impuestos europeos, que yo creo que es importante también aclarar a los ciudadanos que no se trata de subir los impuestos que pagamos, sino que se trata de aprovechar la potencia de la Unión Europea para cubrir espacios que ahora mismo las empresas o la economía digital aprovecha para no pagar, ¿no? Estamos viendo cómo desde hace ya años pues, los paraísos fiscales, las grandes compañías que mueven los beneficios de un país a otro buscando dónde pagar menos. Dentro de la propia Europa, las grandes plataformas digitales, la economía digital, compañías, muchas de ellas no europeas, que llevan sus beneficios sin declarar los impuestos aquí. Y por lo tanto, necesitamos pues bueno, gravar convenientemente, ser capaz de fijar impuestos en aquellas áreas donde los grandes capitales, podríamos decir, evaden, no pagan impuestos, y eso quien pueda hacerlo mejor es la Unión Europea, porque si lo hacemos con los estados, como vemos, unos por otros, y hay una competencia entre los estados a la baja. Por lo tanto, a partir de los próximos años tenemos ya encima de la mesa la propuesta para el ajuste en carbono en frontera, que también va a generar recursos. Pues bueno, yo creo que el Parlamento y el Consejo se comprometen a negociar estos nuevos impuestos rápidamente y tenerlos disponibles a final del... 25, 26, hay distintas fechas, y permitir con esos impuestos ir amortizando la deuda, que se amortizará desde el 2027 hasta el 2058. Por lo tanto, esta deuda estará en los mercados financieros hasta 2058. Pero lo importante, un asunto importante, es que si el compromiso actual para crear esos impuestos pues bueno, obviamente se cumple, Europa tendrá un flujo de ingresos permanente con esos impuestos. De tal manera que aunque la deuda actual se haya acordado como un asunto puntual, es decir, ha habido consenso para emitir la deuda ahora para financiar la recuperación, pero claro, la Unión Monetaria necesita una deuda europea de manera permanente. Y es verdad que si tenemos los recursos, y esos recursos, esos impuestos generan recursos permanentes, aunque al principio estén pensados para pagar esa deuda, es verdad que la deuda terminará de pagarse algún día, pero los recursos seguirán ahí. Por lo tanto, hay un entorno en el cual esperemos que dentro de mucho tiempo, porque no queremos ninguna otra crisis, pero si hay alguna otra crisis, Europa ya contaría con una base de impuestos con lo que poder sustentar futuras dívidas. E é por isso que nós temos que olhar com muita atenção, eu até costumo dizer proteger o Next Generation EU e o SURE, que foram instrumentos, inovações em matéria orçamental, em matéria de financiamento da União Europeia, e temos que olhar para estas inovações para podermos usar esses mecanismos no futuro e, portanto, não podemos desperdiçar, diria, esta oportunidade, que foi um esforço muito grande da parte do Parlamento, da parte das instituições, fazer um acordo na União Europeia sobre isto. Portanto, son innovaciones que nos tenemos que proteger y no desperdiciar. Por ejemplo, llevamos años pidiendo un seguro de desempleo europeo. Ahora con el SUR hacen una cosa parecida, pero es verdad que teniendo el instrumento ahí, nuestro trabajo ahora es pelear para que se mantenga. Exatamente. Mas há uma outra ameaça, que eu estou a dizer ameaça em termos de comunicação, diria, que é a questão da inflação. Nós temos, por exemplo, a taxa sobre o carbono nas fronteiras, que vai aumentar, pode ser geradora de inflação, porque vai aumentar os preços.
temos as exigências em matéria energética, que podem aumentar os custos da energia e criar inflação. Em países como a Alemanha, a inflação é um fantasma, digamos. Como é que vês esta questão? Bueno, vamos, en mi opinión, la inflación que estamos viendo estos meses, yo creo que es puramente temporal. Porque si miramos no solamente la inflación, no solamente lo que crecen los precios, sino el nivel de los precios, pues claro, después de casi una década de inflaciones muy reducidas, cercanas a cero, y en mitad de la crisis sanitaria, pues con tipos negativos, con inflaciones negativas en algunos momentos. Es verdad que ahora estamos viendo un rebote del crecimiento de los precios, pero el nivel de los precios no es sustancialmente mayor del que era antes de la crisis, ¿no? Por lo tanto, los precios están volviendo a un entorno que tenían antes, ¿no? por así decirlo. Es verdad que hay otros problemas, otros problemas vinculados todavía a la COVID, porque los canales de distribución globales todavía no están funcionando como deberían. Es verdad que en Europa estamos saliendo de la crisis, pero hay países importantes en el mundo, productores de materias primas, que siguen en un entorno de crisis sanitaria pues más severa, reduciendo la producción. Es decir, la economía global no ha vuelto al nivel que tenía antes, y por lo tanto hay desajustes, podríamos decir, tanto en la producción de algunas materias primas como en los propios sistemas de distribución que están tensionando los precios. Pero yo creo que esto es transitorio. Sí hay un asunto que va a ser permanente, que es permanente de alguna manera. Es decir, los efectos de la transición energética o la transición digital, ¿no? Porque si aspiramos obviamente a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, necesitamos consumir menos energía, menos fósil, y por lo tanto pues hay un proceso de revisión de los precios relativos, podríamos decir, porque hay que consumir menos, ¿no? Durante un tiempo, menos combustibles fósiles, y mientras hacemos la transición y consumimos menos combustibles fósiles y vamos desarrollando e implementando energías renovables, pues es verdad que esto tiene un coste, ¿no? La cuestión es que ese coste, que para otros no es importante, para la derecha, o me atrevo a decir para algunos verdes también, que solo quieren avanzar en la transición, pero que no valoran los efectos, el impacto social. El impacto social. Pero claro, va a haber un impacto, y nosotros los socialistas tenemos que estar muy pendientes y crear los canales de compensación para evitar que la transición sea a costa de los que menos tienen. Sim, isso quer na transição climática, quer na transição digital. É por isso que os socialistas, nós no Parlamento Europeu, defendemos que o investimento para a transição digital, o investimento para o combate às alterações climáticas, deve ter um tratamento especial, digamos, no cálculo da dívida no futuro. Muito obrigada, Jonás, por teres participado neste podcast. Muito obrigada. Nada, muito obrigada, Margarida. Um prazer.